Muy buenas tardes. Hola, mi querido profesor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Muy buenas tardes. Gracias por Buenas la invitación. tardes, Buenas tardes, profe María. de aquí de Valledupar, Campus Valledupar. ¿Qué más, profe? Buenas Perfecto. tardes. Qué gusto. Bien, bien, profe. Con una gripa bastante fuerte, pero aquí Ah, estoy. entonces no la va a contagiar aquí por este medio. Ay, no, 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 no. No quisiera que estuvieran pasando por lo que yo estoy pasando. Ay, no, pobrecita. Pero aquí estoy. Ah, bueno. ¿Pero ya la revisaron? ¿Ya fue el médico? Profe, de pronto pues no he ido a donde el médico porque desde casa he hecho las cosas ya. Lo que hay que hacer, mucho reposo, pues el doles, las tomas calientes. Entonces, eso es lo que he hecho. ¿Y usted, Carlitos, cómo está? Bien, profe, bien. Ya también ya saliendo de una gripa terrible. Ya estoy medianamente bien. Acá Eso nos ha estamos en alerta. pegado duro. Aquí estamos en alerta en H1N1 otra vez, ¿no? Y otras variantes virales, pero por ejemplo relacionadas con bronquiolitis y neumonía típica. Mi hija le dio eso, bronquiolitis. Estuvo 5 días hospitalizada. Ay, Virgen Santísima, la niña, ¿3 años? ¿3 o 4 años? Sí, sí, señor, de 3. Ay, Sí. pobrecita, 5 días. Sí, 5 días, como eso no es tanto la bronquiolitis, sino que se baja muchísimo las defensas. Sí. Entonces, pues, la tuvieron allá y se encerrada un buen rato. ¿En dónde lo hospitalizó? En la San José, en la unidad pediátrica, que es la Y que tiene eso, que nada convenio. más fueron 5 días, porque normalmente son de 7 a 10 días. Así dice Mm, el protocolo de bronquiolitis, porque pues con ellos hay que tener mucho cuidado y sacarlos cuando ya estén muy bien. sí, Sí. ella reaccionó muy bien al tratamiento y rápido se le subieron las defensas y también, pues, no, fue una atención excelente de la Clínica San José aquí en Cúcuta. Entonces, Bueno, gracias a Dios, profe. sí, Y señor. de pronto una sugerencia para todos que tienen hijos pequeños, evitar darle antibiótico. Ya tiene que ser un caso en donde se aseguren que es bacteriano. Del resto, por favor, no den antibiótico, porque esa es la pandemia por la que estamos atravesando ahora. Ya no es cualquier pandemia que quieran mandar, ya no va a ser suficiente para la que se está presentando, como es el abuso de los antibióticos. Ahí ya se ve la presentación, Carlos. Listo, profe, gracias.
Buenas tardes a todos los que están conectados. Buenas tardes, coordinador Carlos, ¿cómo está? Muy Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi doctora, Bueno. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por estar nuevamente conectados, a todos los profesores que están participando en la capacitación del día de hoy. Pregunto al coordinador Carlos si damos inicio ya a la capacitación o esperamos unos 5 minutos, coordinador Carlos. Esperemos 5 minuticos que lleguen los docentes, que lleguen los profes. Sí, señor. Bueno, entonces, con el permiso de los asistentes, pues esperamos también 5 minuticos. Muchas gracias. Bueno, a las 2:35 pues damos inicio a la capacitación del día de hoy.
sobre citaciones y referenciaciones para la elaboración de documentos en normas Vancouver, cuyo resultado de aprendizaje es conocer las diferentes formas y referencias en normas Vancouver. Esa capacitación, pues como ya es del conocimiento de varios de ustedes que están aquí en esta capacitación, es el coordinador Carlos Humberto Mora, coordinador de la biblioteca del campus Cúcuta. También invitarlos a la siguiente capacitación que se va a realizar de hoy en 8. Es la última capacitación por este semestre que está en trabajo articulado con biblioteca y desarrollo profesoral. Esa capacitación se llama Manejo de la plataforma Original para la detección de similitud de texto, y esta capacitación está dirigida a directores de trabajo de grado. Entonces, desde ya están cordialmente invitados si desean participar en la siguiente capacitación, cuyo objetivo es conocer las diferentes opciones para el análisis de la similitud de texto. Agradecerles la participación, la asistencia en las capacitaciones ofertadas desde el plan de formación profesoral, y también recordarles la importancia de diligenciar la asistencia y también la retroalimentación, que para nosotros es muy importante, ¿sí? Tanto para la emisión de certificados como para tener en cuenta nuevas necesidades de formación que ustedes necesitan también. Entonces, sin más preámbulos, pues, coordinador Carlos, una vez más, muchas gracias por su colaboración con el plan de formación, y adelante iniciemos la capacitación de hoy. Muchas gracias. Listo, buenas tardes para todos. Espero me escuchen bien. En este momento, pues vamos a realizar la capacitación sobre normas Vancouver, cómo involucramos las normas Vancouver en nuestro diario o cotidiano conocimiento, el desarrollo de contenidos que hacen nuestros estudiantes y nosotros mismos en los proyectos, en las asesorías, en las mismas aulas, y todo cómo hacemos para identificar esos fuentes de información y citarlas en normas Vancouver. Entonces, el objetivo de esta capacitación es dar a conocer pues toda la trayectoria, toda la conocimiento de Vancouver y cómo lo vamos a desarrollar. Este PDF se los compartiré al final de la sesión, o cuando nos llegue pues el registro de asistencia se les hará compartir este documento. Dudas, preguntas, sugerencias, aclaraciones, me pueden interrumpir para que quede clara los contenidos. Reflexión, ¿qué son los derechos de autor? Vuelvo y lo dije, como lo dije en la norma APA, tenemos que tener cuidado con los derechos de autor, que son los derechos creados de obras literarias, artísticas o científicas. Cuando se dice que son plagio, es tomar una idea textual o gráfica sin realizar la debida citación. Por eso la siguiente encuentro es para los directores de trabajo de grado, cómo darnos cuenta las similitudes de texto en elaboración de nuestros trabajos de grado. Que contiene las reglas generales, la presentación de trabajos escritos, cómo citar y la lista de referencias, de acuerdo a algunos ítems que son los mayormente utilizados, que nosotros pues poco a poco vamos conociendo. En reglas generales, ¿por qué citar? Dar sustento documental al trabajo elaborado y crédito al argumento escrito con base en la idea de un autor personal o corporativo. ¿De dónde sacamos información? De una página web, de un informe, de un artículo científico, entonces de los artículos científicos, de un caso clínico, de un documento, muchas fuentes de información que nos permite pues traer esos contenidos y fundamentar la idea. Vancouver es un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar referencias bibliográficas. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de Vancouver, no confundirnos de pronto con la APA,
a veces las formas de APA y la forma de Vancouver son totalmente diferentes. Hacemos una aclaración, nota al pie, es donde el autor, aquí muy parecido a nuestra otra norma, donde el autor en el margen inferior de una página para ampliar, completar o desarrollar una idea expresada en el texto. Entonces, ojo cuando usamos estas notas al pie para, como dice el dicho, no abusar de ellas. Se registra a 2 interlíneas, ¿cierto? Se entiende pie de página como el espacio del margen inferior utilizado para hacer aclaraciones. Entonces es importante tener presente. Y separadas por una línea continua de 12 espacios. Entonces, como lo ven ahí, ustedes ven aquí en la gráfica, se utiliza estos 12 espacios. Es para identificar que es una nota al pie. En el texto se indica con asterisco y su numeración es consecutiva en cada página. No utilice el pie de página, ¿cierto? Para las referencias. Hay que tener cuidado que no debemos utilizar las referencias en los pies de página. Esto nos tiende a confundir un poco hacia algo que le llamaban Incontec. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no irnos a confundir. Formato de Vancouver, pues esto la universidad tiene establecido ya un formato de cómo desarrollar el documento. Vamos a entrar en el tema, cómo citar. Entonces, cómo citar, encontramos, Vancouver hace como un resumen y nos da unos lineamientos muy básicos que se los voy a expresar a continuación. Una cita directa textual. ¿Qué corresponde a eso? Una cita bibliográfica es una expresión muy abreviada de una referencia bibliográfica insertada en el texto, la cual remite a esta, ¿cierto? A esta, ¿cierto? Y adopta notaciones diferentes según el sistema o estilo empleado. Ojo, a Harvard, AMA y Vancouver. Las citas bibliográficas se ubican dentro del texto. Se ubican dentro del texto o al pie de las páginas. Aquí hay un ejemplo, la cita textual breve, ¿cierto? Nos permite, ¿cierto? La cita textual breve de menos de 5 renglones se inserta dentro del texto entre comillas y el número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Entonces lo que les leí a continuación es una cita textual, que es lo que estoy resaltando. Esto es una cita, ¿cierto? ¿De quién? Textual, ¿cierto? Textual, no hemos hablado de autores, sino textual. Y nos habla, ¿cierto? Nos habla sobre la idea de quien se transcribe en el documento. Entonces, ojo, que esa es una de las condiciones que tiene Vancouver, que debe colocarse comillas, el número de la citación que tiene. Citas de autor. Las citas de autor se pueden realizar por un número integrado, el nombre del autor seguido de un número en el texto. Simple, cuando en el texto se menciona un autor, que es el, digamos, el error, el número de la referencia se pone tras el nombre de este. Si no se nombra el autor, el número aparece al final de la frase. Entonces, ¿cómo quedaría? Este es un ejemplo, ¿cierto? Estudios epidemiológicos y metaanálisis, entre los cuales sobresalen los de Sommer. ¿Quién es Sommer? El autor. Y aquí está el número de la citación. Los efectos latinoamericanos, cuando ella dice que no tiene, entonces la ponemos al final. En el 2010 y te continúa la idea. La otra idea es, o el otro ejemplo es, según Foster 3, la citación 3, y los otros autores 4 y 5 son, digamos que dentro de la misma idea que tiene Foster y otros autores, la 4 y la 5 que debe estar creadas en la lista, entre las causas de ceguera y debilidad más comunes en el orbe, entonces hacen como la síntesis de esa idea. Cuando un autor nos da. Si la obra tiene más de un autor, se citará en el texto, ¿cierto? El primer autor y la abreviatura et al. Entonces ustedes ahí van a encontrar que de pronto hay artículos o documentos que dice Mora, Duarte, Carlos, et al, ¿cierto? Y otros, porque son más
de 4 autores. Johnson et al., por ejemplo, en este caso, para mí es la citación 7, atribuye la producción de amaurosis. Entonces, ojo que ahí ya, digamos, nos dan una idea general de lo que tenemos que desarrollar. Ahora, para citar una obra que no tiene autor conocido, se debe usar la que se denomina autor corporativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la que nosotros utilizamos muy comúnmente de entidades. Entonces, de la OMS, la OPS, de los mismos institutos municipales de salud, de, por ejemplo, del DANE, del Ministerio de Salud, todo lo que sea que una obra corporativa. Entonces, aquí está el ejemplo. En un trabajo con magnífico diseño, 6, porque ya tiene que hacer la citación, y continúa. Efectuado en el Instituto Nacional de Oftalmología de Colombia, por ejemplo, se ofrece importantes datos a las y ya usted de ahí para abajo, qué es lo que el autor corporativo nos quiso decir o usted colocó dentro de su documento. Es importante tener Profesor, presente. disculpe. Dime. Sí. En ese caso es como si en cuestión de salud pudiésemos escribir según OPS, según OMS, seguido de la citación, tantos millones de habitantes se Pero el encuentran con informe, diabetes. acuérdese ¿Así? que tiene que nombrar el informe. Tiene que nombrar el informe. Según el informe tal, infiere o se analiza o se tiene o informa o no sé qué, ¿sí? Para que tenga como un hilo conductor, ¿sí? Ok. Sí, o sea, recuerden que ustedes están, nosotros, o bueno, todos escribimos para que nos, como dice el dicho, para que nos entiendan, ¿sí? Entonces hay que tener presente es a quién va dirigido. Entonces, si es a un público que entiende, pues uno puede hacer ciertas abreviaciones. Pero si usted le va a escribir, por ejemplo, a estudiantes de primer semestre que poco conocen qué es eso, pues entonces toca ser un poco más descriptivo en estas citas de autor. Entonces, como usted dice el ejemplo, entonces así tiene que colocar, pues, según el informe de tal de la OMS, pero recuerden que dijimos en otras capacitaciones que los nombres corporativos en el documento, cuando vayan apareciendo, se nombran por primera vez donde aparezcan y se comienzan a utilizar las siglas de ahí para abajo. Entonces, ojo con eso, que a veces entendemos que siempre se debe decir OMS, hay lugares en el documento eso sí que está bien sí, claro, que las sí, siglas siempre se tienen que describir por primera vez en algún capítulo y de ahí sí seguir con la sigla. sí, Pero exactamente. entonces, Sí, aquí era, por ejemplo, decirle que, por ejemplo, en salud, que utilizamos mucho, pues, sobre todo en justificación, la parte de, digamos, epidemiológica del tema, ¿ya? Entonces, conforme usted lo está diciendo, nos tocaría hacerlo entre comillas, porque es un texto que tenemos que copiar y pegar. y pegar. Entonces se convertiría Podemos en un tema. parafrasear ahí, porque Sí, es una señora. cifra, es una Ujú. cifra, Es una para que no me cifra. salga en el antiplagio. Sí, claro. Ahí es el control de la información donde lo van a clasificar. Entonces dicen, no, esto es una cita de autor, esto es una cita del texto. Entonces usted comienza a clasificar y están estas normas. En algunos libros, vamos a tener, en algunos libros, ustedes van a encontrar que no existe un autor principal, sino existe un autor por cada capítulo. Entonces, hay que tener presente que tener mucho cuidado cuando identificamos en un libro quién es el autor del capítulo. Entonces, ojo, mire que este ejemplo es algunos libros contienen capítulos escritos de diferentes autores. Cuando se cita el capítulo, se citará al autor del capítulo y no al editor literario o director de la obra. Entonces ustedes se dan cuenta que a veces hay libros de salud, las anatomías, las neuroanatomías, los mismos, no sé si ustedes conocen los fundamentos de medicina de los famosos paisas, que ellos hacen libros de la micosis humana, tienen muchos autores.
Entonces, en cada capítulo, uno tiene que ir revisando. Ay, sí si voy a hablar de esto, tener cuidado cuál es el autor que voy a citar, porque a veces citan Fundamentos de Medicina de Perepito Pérez, pero cuando uno mira, no es el capítulo 7, según el capítulo 7 de micosis, y ustedes comienzan como a entretejer su citación. Hay que tener de pronto cuidado con eso para que no vayan a cometer cuando son citas de autor de un capítulo. Entonces hay que tener presente. Las citas indirectas son aquellas citas que mencionan la idea de un autor con palabras de quien escribe. ¿Qué sería esto? Las parafraseo. Se redacta dentro del texto sin comillas. El número de la cita se incluye después del apellido del autor y antes de la citar su idea. Cuando hay más de una cita, estas se separan mediante comas, pero si fueran correlativas, se menciona la primera y la última separadas con guión. Ahí es donde encontramos las diferencias. En este ejemplo está, según la partición de Sommer, 32, estima que la interpretación está normal, una cita indirecta. Ahora la de abajo, según Foster y otros autores, 4 y 5, entre las causas de ceguera y debilidad visual más comunes en el orbe, ahí está explícita, ¿cierto? 3, Foster y otros 4 y 5. Traemos el ejemplo que vimos anteriormente. Y la última es la que nos están diciendo, la detección precoz. Mire que comienza la idea. Y nos están diciendo, mire, busque la 12 y busque la 14. Porque estos son los dos autores que están hablando, que no cita indirecta porque usted es la que la está haciendo. La detección precoz es un cuadro clínico y el tratamiento eficaz se ha convertido en dos de los grandes retos de la sanidad para disminuir el coste de la social de la ceguera. Entonces, ahí ustedes ya tienen ese elemento, cuando es una cita indirecta. Esa es la forma como se cita. Muy fácil. Él maneja 4 formas de citar, no hay más, las cuales usted debe ir clasificando los contenidos que usted quiere mostrar. Ahora, Vancouver es algo que, digamos, a mí me gusta porque es como las matemáticas. No hay que inventar nada. Él nos dice, mire, los autores son estos. Letra, entonces dice, apellido, primera letra del nombre, ¿cierto? Ahí está, Ginás R. Si un autor acostumbra a usar sus dos apellidos, estos deben unirse con un guión. ¿Cómo nos damos cuenta? En la portada, en el artículo científico, él dice cómo se va a nombrar. Si es un informe, están los autores. Entonces es fácil de identificar cómo se escribe. Si un autor usa los dos primeros nombres compuestos, sus iniciales deben unirse. No sé si de pronto muchos de los profes presentes ya normalizaron sus nombres. ¿Me explico? Para tener ustedes en el ORCID, ¿cierto? Su nombre normalizado. Para garantizar y garanticen que sus estudiantes los escriban correctamente en sus direcciones de trabajos de grado. Porque biblioteca lo que hace es verificar cómo se llama usted y nosotros pues para mejorar, digamos, la cantidad de documentos que usted apoya con su nombre normalizado, lo podemos ubicar rápidamente. Entonces, voy a seguir. Cuando es un libro, entonces aquí tiene cómo se hace. Autor o autores, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial y año. Entonces, ahí están. Molina-Montoya, NP, mismo el ejemplo anterior. Toma de decisiones bioéticas en autometría clínica, punto. Bogotá sería el lugar de publicación. Editorial, Ediciones Unisalle y el año 2017. Esto es de un libro normalito si usted está citando un libro completo. Cuando es un capítulo, usted hace una agrega. Autor del capítulo, no le están preguntando el autor del libro, sino el autor del capítulo. El título del capítulo, en 2 puntos, ¿quién es? Un director, un coordinador, un editor del libro. Título del libro, punto, edición, punto. Recuerde que la primera edición no se indica, y tranquilo, si no tienen edición, no la coloquen. Lugar de publicación,
editorial, año, página inicial y final del capítulo. Acuérdense que los artículos muchas veces en los registros nos sale que es de página 1 a la 35, de la 35 a la 36. En los libros nos tocaría igual. Méndez, el glaucoma, EN, Pérez, N, editor, toma de decisiones bioéticas, ¿cierto? Ahí nos va a permitir, ¿cierto? Nos va a permitir que usted ya cumpla con esas condiciones. Esta referencia se utiliza cuando los autores de los capítulos son diferentes al autor, compilador, coordinador, editor o director. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. Artículos de revistas. Recuerden lo que siempre les he dicho durante estos encuentros. Los artículos de revista muchas veces les gusta decirnos cómo nos citan. Entonces, y con el BitGuru, con Mendeley, con todos, usted lo puede encontrar. Algo muy importante, aquí es solamente artículo impreso. Ahorita vamos a ver el digital. En digital, autor o autores. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. Toda revista tiene, pues, intentan tener una abreviatura. Año, volumen, número, página inicial final del artículo. Pérez Díaz L, el glaucoma, un problema de salud mundial con frecuencia y evolución de edad. Medizan 2014-18, ¿cierto? Dice que es el número 2, ¿cierto? Y que el artículo está ubicado entre las páginas 10 y 15. Aquí hay 3 direcciones electrónicas para que ustedes conozcan el estado de su revista o el estado de la revista donde ustedes están consultando, ¿cierto? Para ir revisando pues toda la información que ustedes tienen. Comunicaciones y ponencias, ustedes lo pueden citar. Ustedes pueden tener esa información cuando ustedes utilicen documentos. Entonces ustedes pueden también citar comunicaciones y ponencias. ¿Qué más tenemos? Entonces vamos a seguir mirando. Libros electrónicos. Ojo que los libros electrónicos muchas veces los colocan, pero no tenemos acceso a él como tal. Entonces, autores, punto, título, internet, lugar, editor, año, revisión o consultado, disponible en. Entonces, aquí ustedes tienen el ejemplo. Eso es muy fácil de consultar los libros electrónicos. Artículos de revistas electrónicas, lo que les decía, algo muy importante y que quede para la posteridad. Siempre que consulten las revistas, ¿cierto? O todas las revistas electrónicas, hagan una cosa. Verifiquen que su revista tiene DOI. Su artículo tiene DOI. ¿Por qué? Porque le va a facilitar en Mendeley, en BitGuru, en cualquier gestor bibliográfico que su referencia quede bien desarrollada. Y si no sabe cómo, entonces usted lo puede hacer de la siguiente manera. Autor, título, nombre de la revista abreviado, internet, ¿cierto? Bueno, internet, año, consultado, volumen, número, páginas o indicador, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen el ejemplo. Mire que el ejemplo, ustedes acá tienen pues cómo consultar. Si la revista cuenta con DOI, relaciónelo al final de la referencia después de la URL. ¿Por qué el DOI? Porque es un documento de identificación digital que le permite consultar cuantas veces quiera la información, ¿cierto? La información, ¿cierto? De aquellas revistas que consultamos. Si consultamos de la universidad, si consultamos de acceso gratuito, cualquier revista debe tener el DOI. Sitios web y blogs.
Aquí tienen ustedes en esta guía cómo vamos o cómo debe de quedar esa citación. Autor, título, internet. Acuérdense que Vancouver sí nos debemos de dejar descrito que de dónde es sacado, porque es un sitio web y cuándo fue revisado y consultado. Esto para un sitio web, que es lo mayor que consultamos. Si es un blog, lo mismo, internet, fecha de publicación. Muchas veces no conocemos la fecha de publicación, pero sí conocemos cuándo lo consultamos y la URL que quede bien y ustedes hagan como la prueba que les quede correctamente. ¿Cómo organizamos el documento? Entonces, esta es una forma de cómo el documento van a quedar sus referencias ya descritas. Entonces, miren acá, por ejemplo, van numeradas. Cuando digo numeradas es de números, ¿cierto? De acuerdo al orden, ¿cierto? La lista de referencias debe elaborarse en el orden numérico en que cada fuente aparece en el documento. Entonces, hay que tener presente esa información. Que usted cada vez que hace una cita tenga cuidado y ubíquela, colóquele el número, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de pronto no se le vaya a correr. Entonces, aquí vemos 1, 2, 3, 4 y cómo van a ir organizadas. Entonces, un autor de un libro, un autor de una guía, el glaucoma y cómo son las citas y referenciaciones en Vancouver. Vancouver, de las normas, no es exigente, sí es exigente, pero permite lo que dije al principio, que ustedes clasifiquen qué tipo de cita quieren colocar en el documento. Entonces es mucho más fácil llegar y tener hacia dónde queremos lograr esta cita. Entonces, no sé, preguntas, dudas, sugerencias, aclaraciones. Hoy la capacitación es muy cortica. Vancouver es de las normas un poco más sintéticas, es un poco más porque no tiene la parte de estilo. Y acuérdense que la parte de estilo lo utilizamos de la norma APA y hoy solamente era documentos citados en Vancouver. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o aclaración. Doctor Carlos, en relación al ORCID, usted dijo que se han normalizado el nombre. Excúseme si no le entendí qué es la normalización del nombre Es para ORCID. porque para identificarse usted en el sistema, cuando ustedes tienen el CIVILAC, es algún tema de investigaciones que le permite pues a usted tener su nombre normalizado y que todas las bases de datos reconozcan su Ah, nombre. sí, o sea, la forma en que lo citan a uno. Ya lo Sí, entendí, es señor. decir, ¿Sí? sí, no, sí, exacto. Como No, pues es que parametrizar su nombre. ¿Sí? el mismo ORCID le exige cómo va a ser llamado. Como él le busca y le dice que no se repita con otro autor. Exacto, sí. ¿Sí? Y después así garantiza que existan la información. La presentación la compartiré al registro que nos llegue de Zoom y se las estaremos enviando a vuelta de correo para que puedan tenerla y poderla utilizar. Doctora Concepción, no sé si tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, aclaración. Sí, coordinador Carlos, sí. Si tiene alguna pregunta, damos por finalizado. Agradecerle a los docentes la participación. Sé que es muy cortica, pero con el documento ustedes, como dice el dicho, van a ir a la fija y nada, agradecerle la participación de todos. Coordinador Vamos a, Carlos, señora. pedirle el favor a los profesores que esperen un momentico para pasarles el link de la de asistencia y de evaluación. Muchas gracias, mi querido Carlos. Vamos a abrir nuestras. Dime, Decía profe. un antiguo jefe mío, lo corto, si bueno, 2 veces bueno. Sí, señor, con gusto estamos aquí en la biblioteca de la UDES disponibles para todos. Abramos nuestras cámaras para vernos todos, que nos quede aquí en el video que estuvimos presentes,
que estuvimos atentos, que desde cualquier parte la virtualidad nos ha llevado a esto, a que nosotros nos podamos conectar. Uy, profe Liliana, profe Claudia, los profes de Valledupar, de Bucaramanga, una profe que va en un vehículo y así sucesivamente todos. Muchísimas gracias por participar. Es una actividad que hacemos desde el sistema de bibliotecas. ¿Para qué? Para formarlos a ustedes un poco y aportamos a ustedes ¿para qué? Para ese día a día enriquecerlos y que su labor como docentes puedan ser acompañados con toda la información. Entonces, muchas gracias a todos los que abrieron las cámaras. Feliz tarde. La profe Concepción queda al mando de la reunión. Yo me tengo que retirar. Entonces, agradecerles a ustedes por la participación. Bueno, de parte mía, agradecerle una vez más, coordinador Carlos, la gestión de esta importante capacitación. Agradecer igualmente a todos los profesores que se conectaron el día de hoy. Y sí, pedirles el gran favor de que registren la asistencia. Y para nosotros, como les dije al inicio, es muy importante el diligenciamiento de la retroalimentación. Entonces yo voy a quedarme conectada 5 minuticos más para que los que no han diligenciado la asistencia y la retroalimentación lo puedan hacer. De mi parte, pues desearles a todos una feliz tarde. Muchas gracias. Y motivarlos a que sigan participando en el plan de formación profesoral. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, quiero hacer una preguntita. ¿Sí? Mira, quiero hacer la siguiente pregunta. A nosotros nos han estado en estos días preguntando sobre las evidencias para subirlas a carpetas, sobre la participación de todas esas charlas. Yo el semestre pasado hice unas charlas y nos dijeron que nos enviaban las evidencias y nunca nos llegaron. Y este año pues no pude subir nada a esa carpeta. Entonces estamos en proceso de subir toda esta información a las carpetas que nos pide la universidad y quisiera saber ¿cómo hacemos para que las evidencias de la participación en estos cursos que nos solicita la universidad sea algo real, pues para nosotros tener a mano, ¿cierto? ¿Cómo haríamos? Gracias. Claro que sí, profe. Disculpe, ¿usted de qué campus es? Bucaramanga, el lago del Pacífico. Listo. Bueno, en estos momentos desde el Departamento de Desarrollo Profesoral, por ejemplo, desde cada campus, ¿sí? De cada campus se envían los certificados a los profesores. Por ejemplo, la capacitación, la capacitación de hoy es una capacitación que está gestionada desde Desarrollo Profesoral, pero el facilitador es del Campus Cúcuta. Entonces, todos los certificados de esta capacitación de los profesores de Cúcuta llegan a Cúcuta y desde la coordinación del cual yo soy la coordinadora, se envía de manera, digamos que respetando todo el manejo de la información, se envía directamente al correo institucional del profesor, se envía el certificado. Los certificados vienen desde la Dirección de Desarrollo Profesoral de Bucaramanga. Igual los certificados a Valledupar llegan a Valledupar y desde allá mi homólogo también hace llegar a los profesores de Valledupar y de Bucaramanga. Allá les hacen llegar directamente desde Bucaramanga a sus correos institucionales esos certificados. Entonces, pues mi sugerencia es que ustedes se comuniquen con el correo de formación profesoral, con la compañera Lisette, para que ella de pronto les dé respuesta a la solicitud que ustedes están haciendo sobre los certificados. Muy amable. No, con mucho gusto.